Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total. Querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol, paz de nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Mi nombre es Alicia Mata. Lucy Moreira. Su hermana María Carla. Y estamos felices de estar reunidas un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy, vivir unidos a Cristo es estar convocados a dar frutos de vida eterna. Y estaremos meditando con el quinto domingo de Pascua y la palabra de Dios en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Nos dice, les contó cómo había visto al Señor en el camino. Y al Salmo 21, del versículo 26b, 27, 28, 30, 31 al 32, respondíamos, el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Y la segunda lectura de la primera carta de Juan, del capítulo 3, del versículo 28 al 34, este es su mandamiento, que creamos y que nos amemos. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. La liturgia de este domingo nos invita a meditar seriamente sobre la comunión, un asunto vital para la Iglesia, para cada una de sus instituciones y cada uno de sus miembros. Podemos imaginar al intelectual Pablo, discípulo de Gamaliel, uno de los maestros de la ley más reconocidos de la época, yendo a presentarse a los apóstoles, ignorantes pescadores, para que le digan qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Podemos imaginar a los apóstoles recibiendo fraternalmente a Pablo, el perseguidor de los cristianos, en su comunidad, cobijándolo y protegiéndolo. Jesús es la vid y sus seguidores los sarmientos. No hay uno solo que ande por su cuenta, pretendiendo dar fruto, porque alejándose no más 1/10 de milímetro del tronco, se secaría, ¿verdad? Sin unión común, sin comunión fraterna, no es posible la edificación del reino, y por tanto no es viable la iglesia. Nadie puede predicar si no ha sido enviado. El envío misionero viene por la sucesión apostólica y llega por la comunión eclesial. El que no está en comunión no une, sino que desparrama. No edifica el reino de Cristo, promueve su propio principado. Y nos ponemos de pie para escuchar la palabra del Señor. Perdón. Nos omitimos las oraciones primeras, ¿verdad? Viendo que no puse las oraciones. Entonces, María, ¿tienes el compendio ahí? ¿O las hago yo? Si las quieres hacer tú, por favor. Ok. A ver. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo.
Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, Jesús. reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Ruega por nosotros. Ahora sí, nos ponemos de pie y puedes leer el Evangelio, María. Claro que sí. Gracias. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas, que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. En la primera lectura dominical se nos presentaba la vocación de Pablo. Jesús lo elige para desarrollar una importante misión: llevar su nombre a todos los paganos. Aquí se nos narra su inserción en la comunidad y los entendibles temores y resistencias que había en contra de él, pues había sido prácticamente un cazador de cristianos. Pero Dios lo cambió. Seguramente no fue fácil, ni para él ni para los discípulos, pero el Espíritu Santo les mostró claramente que así debían actuar. Pablo entendió que para que su misión fuera auténtica en el seno de la iglesia, debía de estar en plena comunión con los apóstoles del Señor. Por su parte, Bernabé relató a los apóstoles cómo Saulo había visto al Señor camino a Damasco y cómo al llegar él a su destino, predicó con valentía y sabiduría en el nombre de Jesús. Cuando los seres humanos ponemos nuestra buena disposición, Dios hace maravillas. Y así sucedió entre los discípulos y Pablo. La primera lectura dominical en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando.
progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Todos los sarmientos estaban unidos a la vid y unidos entre sí a través de ese tronco común que es nuestro Señor Jesucristo. Cuánto fruto rinden nuestras comunidades cuando reina la armonía y la paz. Pero cuán difíciles se ponen las cosas, cuánto se traba todo cuando hay enemistades, celos, recelos o envidias, ¿verdad? La segunda lectura del domingo de la primera carta del apóstol San Juan también venía a reforzar el mensaje de unidad y comunión basadas en el verdadero amor. Con estas palabras, hijos míos, escribía San Juan ya anciano, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante del Señor tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si creemos en la persona de Jesucristo y nos amamos conforme Él nos lo mandó, ciertamente obtendremos de Él todo cuanto le pedimos. Recordando un poco el Evangelio del domingo pasado, del buen pastor, nos animamos a decir que al tomar conciencia de que todos y cada uno de nosotros somos ovejas elegidas por el Señor y entender que buscó a cada uno de nosotros y lo trajo aquí para encomendarle una misión. Cualquier sentimiento, pensamiento negativo, cualquier prejuicio o animadversión que pudiésemos o tengamos contra cualquier hermano o hermana en el apostolado, tiene que cambiar o desaparecer, porque nuestro interés debe centrarse en estar junto a Él, en escuchar y cumplir su palabra, en hacer su voluntad y tratar de ser en todo como fue Él. De esa manera, las desavenencias o diferencias, las tensiones diarias, los temores, las angustias, las preocupaciones, las dificultades de todo tipo tendrán otra forma de ser enfrentadas, y la paz y la solución para cualquier situación de conflicto llegará cuando captemos el mensaje reconfortante del Señor. Las ambiciones e intereses mezquinos serán dejados de lado y ocuparemos nuestra energía vital en dar gloria a Dios. El pasaje del Evangelio que acabamos de leer transcurre durante la última cena. Jesús está despidiéndose de sus discípulos, les está dando los últimos consejos y explicaciones y varias veces les repite que pronto bajaría el Espíritu Santo, enviado por el Padre, para recordarles todo lo que Él les había enseñado. En ese contexto, les hace esta hermosísima metáfora o comparación llena de riqueza y de un profundo sentido. Yo soy la verdadera vid y mi Padre el labrador, les dijo, y al escucharlo nosotros ahora, inmediatamente se nos dibujará en la mente el tronco principal de la planta, aquel del cual salen todas las ramas. Jesús es el tronco de toda la creación, el Logos, la palabra encarnada por la cual se creó todo. San Agustín nos ilustra sobre esta comparación entre Dios Padre como el labrador y Jesús como la vid verdadera, con las siguientes palabras. Esto lo dice el Señor, porque es la cabeza de la iglesia y nosotros sus miembros. Él es el mediador entre Dios y los hombres, el que es hombre, Cristo Jesús. En verdad que son una misma naturaleza, la vid y los sarmientos. Pero cuando añade la palabra verdadera, no prescinde acaso de aquella vid de la que ha tomado la comparación, diciendo, yo soy la verdadera vid.
Se distingue de aquella otra, de la cual dice Jeremías: ¿cómo se convirtió en amargura la vid ajena? Jeremías 2:22. Porque, ¿cómo había de ser verdadera vid la que se esperaba que produjera uvas y produjo espinos? Tratado sobre San Juan 80. Esta meditación de San Agustín, relacionando las palabras de Jesús con las del profeta Jeremías, realmente debe darnos mucho para pensar. Uno puede especular diciendo que si Jesús utiliza el adjetivo verdadera, seguramente se deberá a que hay otras vides que no lo son, que no darán el fruto que debieran, o que, como dice el profeta, en vez de producir uvas, producirán espinas o cardos. Pero también puede pensarse con un criterio quizás un poco menos ligero y más autocrítico, que en verdad no todas las vides producen buena uva todo el tiempo, o dicho de un modo más directo, que a veces todos dejamos de producir uvas para comenzar a dar espinos. Y eso sucede, como se dice en México: apenas nos soltamos tantito de la mano del Señor, o al menos no estamos tan sujetos a esa mano como debiéramos o como creemos estar. Entonces surgen los celos, las envidias, las confusiones, se interrumpe la comunicación y se pierde la armonía, porque aparecen las divisiones, los egoísmos, los chismes, las intrigas, las susceptibilidades, las mezquindades, los rencores, las mentiras. Comenzamos a tirar agua a nuestro molino, a justificarnos, a juzgar a los demás. Notemos que en este breve texto San Juan repite 8 veces el verbo permanecer, que significa mantener el estado, perdurar, conservar la situación o cercanía. En una palabra, perseverar. Al designarnos como sarmientos, Jesús nos explica gráficamente de qué manera de ese tronco fuerte y lleno de vida salen las ramas que se alimentan, se soportan y viven gracias a la vid. Y nos explica que su Padre, nuestro común Padre, como amoroso y cuidadoso labrador, vigila permanentemente para podar, limpiar, regar y mantener aquellas ramas que dan fruto, eliminando las que únicamente se nutren y nutren, pero sin producir como deben. Esta figura, que resulta clarísima para cualquier agricultor, simboliza a aquellas ramas que, al no ser fértiles, porque no dan ni flores ni fruto, únicamente absorben la savia del tronco, quitando posibilidades y energía de vida a las que sí se llenan de flores y darán frutos. De esa manera, lo único que hacen dichos sarmientos es perjudicar a la vid, de tal suerte que al labrador no le quedará más remedio que podar esas ramas, que a simple vista quizás puedan parecer hermosas y llenas de hojas, pero que en verdad no producen beneficio real, sino que perjudican a la planta en su conjunto, haciéndola menos productiva. ¿Cuánta enseñanza podemos extraer de este pasaje que leímos hoy, que nos habla de la necesidad de podar los sarmientos que no producen, que por fuera se ven hermosos y llenos de vida, quizás, pero en realidad práctica no lleva nada más que hojas sin ningún valor? ¿Cuántas almas encontrará ese eterno labrador que caminan por la vida mostrando realidades superficiales, que únicamente se ven bonitas, pero que para el dueño del viñedo solo sirven para tirar al fuego de la chimenea? ¿Y cuántas ramas infértiles, cuántos espinos tendremos nosotros que podar para poder dar los frutos que el Señor espera de cada uno? Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid, nos dice Jesús. Y es muy importante que meditemos también sobre esto, para que no nos vayamos a equivocar.
Es muy importante que tengamos siempre presente que los talentos, las capacidades, las posibilidades y hasta las oportunidades de hacer el bien, todo nos lo da el Señor. Y lo único que tenemos que hacer para producir los frutos esperados, lo único que de verdad nos compete, es someternos a la divina voluntad, hacer lo que debemos, no lo que queremos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, agrega el Señor. Permanecer en Cristo significa mantenerse en su presencia, estar unidos y atentos a Él como guía, como norte, como objetivo de vida, en general, pero también como parámetro en todas y cada una de las pequeñas decisiones del día a día. Hacer al Señor partícipe de nuestras decisiones, por más insignificantes que parezcan. La única manera que tenemos los llamados cristianos de justificar nuestra vida, o sea, de hacerla productiva y valedera, es manteniéndonos en Cristo, por Cristo y orientados hacia Cristo. De otro modo, como él mismo lo dice, el que no permanece en él, más tarde o más temprano, se seca, como las ramas que las amontonan se echan al fuego y se queman. Pero sucede que a veces nos equivocamos y pensamos que debemos permanecer en Cristo únicamente por temor al fuego que quema a los sarmientos inútiles. Es como si quisiéramos comprar nuestra salvación repitiendo rezos, asistiendo a misa los domingos y no haciendo daño a nadie, olvidándonos de lo principal, que no es el evitar el fuego, sino el seguir recibiendo la savia que nos nutre, la vida eterna que se nos ofrece simplemente porque la vid, nuestro Señor Cristo, nos ama y nos llama. Comprendamos que todo es únicamente cuestión de amor, no de comercio, ni de cambalache, no de cumplimiento y obligación. No olvidemos que el permanecer en Cristo es el premio a todo, es estar unido a Dios mismo, el dador de todos los bienes, a quien no es necesario pedirle nada, porque nada nos hace faltar. Pero la unión con Cristo no se da solo individualmente. La iglesia no es una serie de múltiples individualidades unidas a su Dios, así como la vid no es un tronco pelado del que cuelgan los racimos. La savia debe recorrer las ramas para llegar al fruto, del mismo modo en que nuestras acciones, nuestra vida apostólica, son orientadas por la jerarquía, guiadas por nuestros superiores y se nutren en la comunidad. Una rama no puede dar fruto por sí misma, nos dice Jesús. Unido al Santo Padre a través de nuestros obispos, el lane es como una rama bien pegada al tronco, que sostiene varias hojas y frutos, pero la comunión entre el Papa y los obispos, entre nuestros asesores eclesiásticos y sus pastores, entre los coordinadores de ministerios y la pastoral diocesana de conjunto, entre los responsables diocesanos y los delegados zonales, entre estos y los coordinadores nacionales, entre ellos y la dirección general, etc., es una necesidad vital, como decíamos en la munición, tan vital que es lo que nos permite nutrirnos de la presencia de Dios en nuestras decisiones y acciones. Si no hay comunión, hay usufructo y ventaja. Me sirvo del paraguas institucional y el nombre católico del ANE para hacer lo que quiero, actuar como siento y decir lo que se me ocurre, ¿verdad? ¿Verdad que así no pueden funcionar las cosas? Allí deja de estar Dios y se hace presente el enemigo para confundir a las almas. El premio que Jesús ofrece al que permanece en comunión con Él y con los demás, ya en el último párrafo de esta lectura, es nada menos que la seguridad de estar dando mayor gloria al Padre y la certeza que eso nos da de poder contarnos entre los verdaderos discípulos que dan fruto agradable a Dios. Ante semejante promesa, debemos pensar que no es bueno esperar a la llegada del labrador para la poda. Cada uno de nosotros conoce sus puntos débiles,
sus flaquezas y sus miserias. O sea, sabemos, o mejor, cada uno sabe en el secreto de su alma cuáles son las hojas que están de más en uno mismo, las hojas que consumen inútilmente la savia, las hojas que nos quitan la luz directa del sol que nace de lo alto, impidiéndonos que demos fruto abundante. Será pues sabio y prudente comenzar a hacernos nosotros mismos pequeñas podas de conversión, limpiándonos de todo aquello que nos perjudica, que se consume la savia sin motivo y nos lleva a la perdición. Con respecto a la poda del labrador, San Agustín en su sermón 59 nos dice: damos nosotros culto a Dios y Dios nos lo da a nosotros, pero de tal manera damos culto a Dios que no lo hacemos mejor porque le damos culto por la oración, no con el arado, mas cuando Él nos cultiva nos hace mejores, pues su cultura consiste en no cesar de extirpar con su palabra todas las malas semillas que arraigan en nuestros corazones, abrirlos con el arado de la predicación, plantar la semilla de los preceptos y esperar el fruto de la piedad. A nadie le gusta la idea de hacerse una poda, porque podar significa cortar, arrancar, despojarse. Pero es bueno pensar que estamos hablando de quitarnos lo superfluo, lo inútil, lo perjudicial, aquello que quizá no haya servido mucho para subsistir y hasta para triunfar en medio del mundo, porque son aquellas habilidades o recursos que nos muestran ante los demás como unos sarmientos llenos de hojas y de verdor hermosos y perfectos para dar sombra y para mecerse al viento, aun sabiendo que llegado el momento no existirán los frutos que de nosotros espera recibir el labrador. Pero la oferta es realmente magnífica y si la miramos con detenimiento, nos daremos cuenta de que bien vale la pena el dolor y las incomodidades de una poda, aunque nos sacudan las fibras más íntimas. Bien vale la pena cortar aquello que en verdad es nocivo, pues nos hace perder la fertilidad para el Señor. Pensemos que, podando ahora, luego nos podremos llenar de su savia, que es vida eterna. No olvidemos que el permanecer en Cristo significa estar conectados a Él, y el no permanecer en Él es el estar desenchufados de Él. Como cualquier aparato electrónico que sin la energía que lo alimenta puede ser un adorno bonito, un signo de buen vivir, pero su utilidad siempre será igual a cero. Al final, solo sirve para estar allí mientras envejece, junta polvo y se llega el momento de ir para la basura. Igualmente, el que vive lejos de Dios, el que no permanece unido a Él, en verdadera comunión y conexión con Él, sencillamente no da frutos de vida eterna y por tanto no será digno de la eternidad junto al Señor. Ojalá que las palabras de hoy nos hagan meditar en serio y no se las lleve el viento, para que al final de nuestro paso por este mundo, los frutos de vida eterna inclinen pronto la alabanza a nuestro favor, que con la bendición del Señor y nuestro sacrificio consciente en la poda diaria, así sea. Preguntas para orientar la reflexión. El inciso A. La palabra de Dios nos limpia, nos une al Señor, nos fortalece y vivifica. Acudo con frecuencia a su lectura, la medito en familia, en comunidad, lo hago también a solas y en oración. Inciso B. Estoy siempre consciente de que yo soy un sarmiento de la vid verdadera y que el pecado me separa de esa vid. Inciso C. Había pensado antes en el vínculo eclesial y el papel del ANE como rama que me une al tronco. Trabajo por la unidad promoviendo la humildad y la obediencia en nuestro apostolado. Inciso D.
Los frutos que le entrego al viñador son uvas dulces y jugosas o chiquitas y amargas. ¿Doy siempre lo mejor de mí en todo lo que hago? Incisos E. ¿Tomo en serio las advertencias de Jesús acerca del fruto que les espera a quienes no permanecen en él? ¿O abuso confiándome de su misericordia y no me esfuerzo por cambiar? ¿Glorifico al Padre procurando ser siempre un buen discípulo de Cristo? Y pues bueno, aquí están nuestras preguntas que nos dan mucho para pensar, mucho para meditar. Adelante, Lucia, adelante. Gracias, Alice, gracias. Bueno, sí, y en el inciso A, de verdad que está, sabemos que todas nuestras catequesis de verdad son bálsamo para nuestras vidas, ¿verdad? Realmente nos alimentan, pero hay unas en específico que decimos, esta la tengo que pegar en el refrigerador, en donde la veas todos los días, porque em, me recuerda mucho también algunas veces cuando tenemos la bendición de escuchar a nuestra madre fundadora, ¿verdad? Dirigirse a nosotros y hace esta comparación, ¿no? Con qué frutos le estamos dando al Señor, ¿verdad? Entonces, este, bueno, aquí en el inciso A, eh, la palabra de Dios nos limpia, nos une al Señor, nos fortalece y vivifica. Y, y nos pregunta, acudo con frecuencia a su lectura, ¿verdad? Y, y bueno, sabemos que el pan de todos los días, ¿verdad? Es la Eucaristía, es escuchar su palabra eh, en la liturgia, ¿verdad? Todos los días y hay algunas veces que qué bueno, cómo me encantaría, ¿verdad? Hacer el tiempo todos los días de seguir meditando no solo el Evangelio del día, ¿verdad? O las lecturas del día, porque pues se complementan en sí, pero pues al menos el Evangelio, ¿verdad? Las lecturas del día, esas de verdad que sí nos ayudan, sí me ayudan, porque en pues, corre que estamos, si al menos cada día pongo atención y trato de poner en práctica lo que el Señor me está diciendo ese día, pues lo tomo como que estoy viviendo, ¿verdad? Unido a la vid, ¿verdad? Al tronco. Y, y pues, eh, qué bonito sería pues también en familia, ¿verdad? Sabemos que lo hacemos en la comunidad, en nuestra casita, con nuestra comunidad parroquial. Y con la familia, a veces no con la frecuencia que se debería de hacer, ¿verdad? Así como a veces pues por el trabajo se nos da más fácil que la mamá pueda ir todos los días a la Eucaristía a que el papá o que los hijos, ¿no? Pero sí, pues esto me está recordando, ¿verdad? Que no podemos prescindir de ello para que entonces pueda haber ese fruto también en la familia, ¿verdad? Porque pues siempre al final es lo que el Señor está pidiéndonos, ¿verdad? Llevar esto que Él nos está dando en nuestro hogar, entre los que nos rodean y entonces para que ellos también puedan dar esos frutos que él espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues también aquí pregunta si lo hago a solas y en oración. Este, sí trato de hacerlo, ¿verdad? Hacer el tiempo, porque en verdad no hay nada más importante entre nuestra vida diaria que pasar ese tiempo con el Señor, ¿verdad? Y esa oración ahorita, y como todos los que pudimos, eh, conocer, ¿verdad? El estado en el que se encuentra nuestro hermosísimo apostolado, ¿verdad? En este relanzamiento y en estos tiempos tan difíciles, pues también para nuestro país, en que se están, pues, tomando decisiones, ¿verdad? En el destino político de nuestro país, pues muchísimo más tenemos que hacerlo, o sea, intensificar la oración y tratando, pues, de atender a esa petición, ¿verdad? Vivir en oración constante por esto, ¿verdad?
Entonces, también nuestro padre fundador nos lo recordó en la clase de formación de esta semana, ¿verdad? Tenemos que intensificar ese tiempo a solas con Jesús. Este, eh, si lo hacíamos 3 veces a la semana, pues ahora hay que intentar 5 o todos los días, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades, aunque sean 5 minutos, 10, qué bueno que fuera la hora o más, ¿verdad? Pero no prescindir de ello porque es realmente lo que nos va a mantener pues unidos, ¿verdad? Y sobre todo este, para nuestra familia, ¿verdad? Que ellos están pues creciendo y ah, atrás de nosotros viendo qué es los frutos que nosotros estamos dando, pues ellos también son parte de ello, ¿verdad? Y, y bueno, en el inciso B, sí estoy siempre consciente de que soy un sarmiento de la vid verdadera y que el pecado me separa de esa vid, pues sí, el Señor nos lo recuerda siempre, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Y entonces ya sé, ¿verdad? Ya sé cómo volver a Él, ¿verdad? Si en un momento el pecado me separa, pues sé cómo volver a Él. Entonces, en esta pregunta del inciso C, ¿verdad? Si había pensado antes en el vínculo eclesial y el papel de Ane como rama que me une al tronco. Y la verdad que es una rama pues muy bendita porque lo hemos sabido siempre, ¿verdad? De que el ANE pues trabaja desde la iglesia para la iglesia, ¿verdad? Y claro que estamos bien unidos, ¿verdad? Porque todo en comunión con el magisterio, con la doctrina, eh, en sí con el magisterio, no hay nada que no esté en concordancia con ello, ¿verdad? Entonces, pues es realmente para dar muchas gracias al Señor por ello, ¿verdad? Y en el inciso de verdad, si los frutos que le entrego al viñador son uvas dulces y jugosas o chiquitas y amargas, ¿verdad? Este, yo creo que todos quisiéramos decir siempre que son jugosas y dulces, pero como muy bien aquí nos decían en la catequesis, ¿verdad? Algunas veces van a ser así pues tristemente no siempre, ¿verdad? Va a haber esas veces que a lo mejor van a ser cardos, ¿verdad? Pero pues sí me invita a hacer conciencia, ¿verdad? Que siempre debo dar lo mejor de mí en todo lo que hago, ¿verdad? Para que pues en su mayoría pudieran ser esas uvas dulces, ¿verdad? Que el Señor espera de mí. Y pues ya en el último sí tomo en serio las advertencias de Jesús acerca del futuro que les espera a quienes no permanecen en Él. Y claro que sí, pues mm, sabemos, ¿verdad? Que aún cuando Él nos pueda dar tantas gracias, tantos regalos, hay que esforzarse cada día, hay que sacrificarse cada día, hay que trabajar cada día para poder un día estar con Él, ¿verdad? Entonces, em, pues en esa lucha permanente, pero sí realmente trato de no abusar de su misericordia, ¿verdad? Porque yo sé que su justicia también me puede alcanzar. Y hasta aquí. Adelante, Alice o Mari, no sé, continúa. Gracias, Lucy. Bueno, rapidísimo. Sí, definitivamente sabemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos limpia, nos une al Señor, nos fortalece y vivifica. Y acudo con frecuencia a su lectura. Ay, hermanos, pues les diré que de pronto es como que es ese amor, ¿no? Que no quiero despegarme ni un momento de él. Y luego de repente noto que pasan días, como dice Lucy, gracias a Dios podemos escucharlo, ¿verdad? En la Santa Misa, pero definitivamente siempre hace falta pasar más tiempo y aprender más del Señor, porque Él siempre nos habla, como una y otra vez les he repetido, su palabra siempre es fresca, siempre es en el momento que uno lo necesita, siempre tiene algo para decirnos. Él nos habla siempre en las Sagradas Escrituras, entonces no podemos separarnos. De pronto entra la duda, la incertidumbre, los problemas y decimos, es que no entiendo qué quiere Señor, pero no estamos en contacto con Él. Entonces, cuando estamos realmente
lo tomamos en nuestros brazos y estamos en esa, porque es como una conversación, realmente nos está hablando, mientras uno tiene mil cuestionamientos, él nos habla. Y sí, trato de hacerlo a solas, como bien dice Lucy, ah, el día a día, el corre, pues no permite, ¿verdad? Muchas veces que lo hagamos en familia, ahorita que los hijos están grandes, pues es mucho más difícil coincidir con los horarios, pero en comunidad sí lo hacemos y pues bueno, si podemos decir, bueno, en familia, mi esposo y yo, pues también lo hacemos, ¿verdad? Mi esposo y yo. Entonces, sí es difícil coincidir con los muchachos ya que no están en casa, pero bendito Dios, también hemos optado en algunas ocasiones, sobre todo en diciembre, por hacer videollamadas y unir, bueno, mi papá vive, mi mamá falleció y en el caso de mi esposo, su mamá vive y su papá falleció, entonces los unimos a ellos, incluso algunas tías, y empezamos a leer y a compartir. Y de verdad eso es hermoso, pero también tiene que ser como fechas especiales en vacaciones donde todos estén con mayor disponibilidad, ¿verdad? Pero en fin, esa es una opción muy linda que nos ayuda a compartir. Y dice, estoy siempre consciente de que yo soy un sarmiento de la vid verdadera y que el pecado me separa de esa vid. Sí, definitivamente, pues estamos muy conscientes, estoy muy consciente de que soy un sarmiento de la vid y obviamente da miedo, ¿verdad? Pensar que el pecado me arrojen así como ese tronco seco y que un día me arrojen al fuego por no estar cumpliendo, ¿verdad? Lo que el Señor me indica y me marca como el camino correcto. Y sí, como bien dice Lucy, también en el inciso C, donde dice que si había pensado antes en el vínculo eclesial y el papel del ANE como rama, que me uno al tronco, y pues bueno, sí, nuestra hermosa Madre Catalina, nuestra madre fundadora, siempre nos dice que somos ese tronco, esa rama unida al Señor. Entonces, siempre tener presente eso y que si entrego mis frutos son dulces, jugosos o chiquitos y amargos, pues yo creo que tienden más todavía a ser muy pequeños y amargos, hermanos. Claro que sí trato siempre de dar lo mejor de mí en todo lo que hago y más en cuando uno sabe, ¿verdad? Que todo lo que uno hace es para darle gloria a Dios, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa, con la familia, en el servicio, en cualquier lugar. Entonces, sí, claro que me esfuerzo, pero sé que todavía mis frutos no son tan dulces ni jugosos como quisiera. Adelante, Mari, gracias. Gracias. Sí, sí. Bueno, pues yo también voy a compartir un poquito acerca de la palabra del Señor en ese sentido. No sé si la palabra de Dios nos limpia, nos une el Señor, nos fortalece y vivifica. Este, de verdad que así lo siento, lo experimento, pero como muy bien comparten ustedes, mis hermanas, en ese sentido, siento que sí lo estoy haciendo, pero no tanto como debiera, no con la profundidad y con la seriedad, hasta cierto modo, con la que lo debiera de hacer. Yo sé que tengo que trabajar bastante en eso. Igual, ¿verdad? Sea con la familia, sea en la comunidad, sea también a solas. Personalmente, yo sé que hay mucho por mejorar. Entonces, pues le pido al Señor su gracia, su misericordia, y la manera de saber cómo hacerlo. Porque a veces me enfoco más en un área o me enfoco más en la otra y descuido otra. Entonces, siempre siento que hay mucho por hacer en ese sentido. Entonces, estoy consciente de que soy un sarmiento de la vid verdadera. Y cuando estas bueno, leo esta pregunta, me hace recordar mucho una caricatura católica para niños y efectivamente, no sé si alguien habrá visto, pero básicamente aparece el racimo de uvitas, ¿no? Y de repente a uno se le ocurre que pues quiere cambiar de ambiente y agarra un serruchito y estás corte y corte.
El otro le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a morir? Y dice, no, es que quiero cambiar. Dice, pero mira cómo te estás poniendo de pálido. Y dice, no, me siento muy bien y al final queda ahí, ¿verdad? Se corta literalmente, ¿no? Entonces esa pregunta siempre digo, wow, igual me podrá estar pasando a mí en este momento, ¿no? Cuando busco hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Cuando busco hacer mis propios criterios sin pensar realmente lo que estoy haciendo. Y a veces siento que es eso, ¿no? El irse por el pecado, ¿verdad? Uno se va soltando, se va uno em, estrangulando hasta cierto modo de esa gracia, ¿verdad? Perdiendo esa fuerza y ya no mira uno con claridad en ese sentido y se va uno extraviando. Dices, de esa forma, igual como le pasa a esa pobre ubita, ¿no? Que piensa hacer su vida por su cuenta, ¿no? Entonces, pues le pido al Señor la gracia, ¿verdad? De que me conceda el estar siempre permanentemente unida a Él, sin no desviarme ni un milímetro, ¿no? Como dice la catequesis, no separarme ni tan poquito, ¿verdad? Como para morir, ¿verdad? Porque igual, tan poquito se corte uno y se despega uno totalmente. Y dice si había pensado antes en este vínculo eclesial. Pues sí, definitivamente yo creo que esa es una de las cosas hermosas que me ha llamado siempre la atención de este apostolado, ¿verdad? Cómo trabajan tan comprometidamente, tan unidamente a lo que nuestra Santa Madre Iglesia enseña. Yo creo que el mismo hecho de que podamos hacer el Santo Rosario, que podamos estudiar y reflexionar el Santo Evangelio, que podamos estudiar los cánones de nuestra Santa Madre Iglesia, y estar siempre atentos a las necesidades de la comunidad. Eso habla, ¿verdad?, de que es un árbol o es una rama, ¿verdad?, que está produciendo abundantes frutos, ¿verdad? Entonces eso es como que a mí me da seguridad de que estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Y eso me anima y me invita a esmerarme y a trabajar cada día más por esta obra en ese sentido, sabiendo que está unida a la iglesia, ¿no? Dice, los frutos que le entrego al viñador son uvas dulces, jugosas o chiquitas y amargas. Pues yo creo que, como bien comparte, bueno, Alice, pero pues también Lucy, yo creo que en ese sentido, muchas veces descubro que estoy luchando y yo quiero, producir buenas uvas, pero descubro que a veces mis frutos son muy chiquitos, son muy amargos, ¿verdad? Insípidos, ¿verdad? De tal manera que siento que siempre hay mucho que hacer, mucho en que esforzarme y trabajar, y le pido al Señor pues la gracia, ¿verdad? Porque yo sé que sola por mis fuerzas no podré hacer nada bueno. Entonces le pido al Señor me dé la gracia de poder hacer su voluntad en donde me ponga y en lo que me llame, y espero algún día, en verdad, poder tener frutos buenos, ¿verdad? Para el Señor. Y pues bueno, yo creo que en ese sentido, pues también tomo muy en serio la advertencia de mantenerme unida al árbol, ¿verdad? Para poder dar abundantes y buenos frutos. Y pues bueno, le pido al Señor su misericordia y no confiarme, ¿verdad? Negligentemente pensando que, pues bueno, al final alcanzaré misericordia, sino todo lo contrario, sabiendo que no sé en qué momento el Señor me llame, puede ser en cuestión de segundos, minutos, meses, años, no lo sé, pero sé que ya he recorrido más de la mitad. Eso sí, estoy segura, ¿verdad? Entonces, eso también me ayuda a estar consciente, ¿verdad? Y pues bueno, las fuerzas en el cuerpo nos van diciendo cada vez que estamos más cerca de la meta, ¿verdad? De ese momento de ser llamada a cuentas. Y pues bueno, le pido al Señor su gracia para estar preparada porque pues hay mucho que tengo que trabajar, hay mucho que esforzarme y mucho que mejorar. Adelante. Qué bueno sería, ¿no? Que nos convirtamos en pasitas, pero siempre pegadas a la vida. Exactamente. Ah, Gracias, hermanos. Bueno, y aquí ya nada más quería en la C agregarle un poquito o hacer más del conocimiento de quien nos pudiera estar viendo, qué tan unido está
qué tan fuerte es el vínculo eclesial del ANE con nuestra iglesia, ¿verdad? Tanto que donde quiera que hay presencia de nuestro apostolado, trabajan muy de cerca con los obispos en toda la diócesis, ¿verdad? Y también nos consta cuán amados son nuestros padres fundadores por aquellos obispos con quienes tienen la oportunidad de trabajar, no solamente en el estado donde ellos están presentes, ¿verdad? Que su residencia la tienen en Mérida, Yucatán, pero pues nos hemos dado cuenta que últimamente están también trabajando en la diócesis de Campeche y que son muy, muy queridos por la ayuda que brindan también a esa diócesis, ¿verdad? Entonces, de verdad que es muy edificante, es muy hermoso ver cuánta unión hay entre nuestro apostolado y las autoridades eclesiales en donde quiera que haya presencia de esta hermosa obra del Señor. Gracias. Bueno, Sí. entonces, seguimos con las concordancias del Evangelio con el Catecismo, ¿verdad? El canon 755 nos dice, la iglesia es labranza o campo de Dios, de acuerdo a 1 de Corintios 3:9. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y los gentiles. Lo leemos en Romanos 11:13 al 26. El labrador del cielo lo plantó como viña selecta. Mateo 21:33 al 43. Y también, no distingo la cita, pero creo que debe ser otra de Mateo. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Lo leemos en Juan 15:1 al 5 y también en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 6, en la Acta Apostólica Sedis 57. Bueno, y el canon, bueno, nada más en la cita que comentaba Lucy es Isaías 5:1 al Isaías. 7. Gracias, Mani. Sí, sí, sí. Bueno, continuando con el canon 1988, por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una vida nueva, somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu, venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. El canon 736. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciemos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Por la comunión con Él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamados hijos de la luz y de tener parte en la gloria eterna. Y el canon 2074. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podrán hacer nada. El fruto ev- e- evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu Santo, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12.
Canon 759. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Lumen Gentium 2. Y reflexionando con la Gran Cruzada en el mensaje número 7 del libro de nuestra espiritualidad, mis ovejas conocen mi voz. Aquí está lo contradictorio, mi grandeza en la pequeñez de una hostia, la pequeñez de ustedes en comunión con mi divinidad. ¿Podrán sus mentes comprender este amor infinito que de la nada y de la pobreza hace ricos a los débiles hasta colmarles de las mayores riquezas? Entrégame tus dolores y yo los convertiré una vez más en semilla de fruto bendito para el alimento de mi iglesia. Dime cuánto me amas y yo te diré cuánto más deseo ser amado. Y en mis ovejas conocen mi voz, número 35. También nos dice, las cruzadas, mis queridos, tienen su razón de símbolo. Una razón figurativa. Están para indicar la necesidad de hacer una cruzada incesante contra el príncipe de las tinieblas y sus homicidas planes de destruir lo mío, mis obras. ¿Qué le pido al ANE? Mayor unión conmigo, más fe, mayor confianza, más diálogo. Muchos ministerios se destruyen por el demasiado activismo, porque les falta fe, les falta encontrarse conmigo. Denmelo todo y encontrarán todo y mucho más. Unan su pobre amor a mi riquísimo amor y recuerden que por los frutos que deja un árbol puede conocerse su calidad. Si tuvieran mayor unión conmigo, aprenderían a reconocer fácilmente lo que viene de mí. Hay de aquellos pastores que destruyen con la boca en lugar de edificar. Y con la virtud del mes, en mayo, practicaremos la justicia. Y tenemos varios cánones. Esta semana veremos el canon 909 que dice lo siguiente. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que si alguna de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y fortalezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán los valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Lumen Gentium 36. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto con la virtud del mes, que es la justicia, en el mensaje 76 del libro Hijos de la Luz, mi palabra debe ser absorbida como su aliento cotidiano. Ella es parte de su pan celestial. Ella es su vida. Conságrense frecuentemente a mi sagrado corazón y yo soplaré sobre ustedes y los haré míos para difundir mi palabra por todos los rincones de esta tierra. Hagan que sus pensamientos sean mis pensamientos, sus deseos mis deseos. Imítenme. Benditos sean ustedes. Yo dejo mi soplo de amor en sus frentes, mis apóstoles de la nueva evangelización. Bendíganme y ámenme. Que su corazón sea como un jardín agradable al Señor, un lugar de reposo para su Rey. Permítanme entrar en su corazón para que, aun cuando lo encuentre árido y desolado, lo transforme en un jardín de delicias. Y los propósitos semanales con el Evangelio.
Meditaré acerca de hasta qué punto soy factor de comunión o de desunión en el ANE, en mi familia, en mi trabajo o escuela y en los ambientes que frecuento. Me esforzaré por hacerlo mejor. Durante la Santa Misa, en el momento del ofertorio, ofreceré con amor al Señor todos los frutos que puedo producir. Y si en conciencia veo que son pocos, le pediré que me ayude y me esforzaré por trabajar más para Él. Bueno, y con la virtud del mes procuraré rectificar, corregir o aclarar alguna injusticia que haya cometido y pediré al Espíritu Santo que me ayude a cambiar aquellas ideas o costumbres que dañan a mi corazón o afectan negativamente a los demás. Bueno, y pues no nos podemos ir sin hacer nuestras consagraciones a los sagrados corazones de Jesús y de María. Nos ponemos de pie, por favor. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, pues ya que nos consagramos a los Sagrados Corazones, ahora sí nos podemos despedir, pero antes les hacemos una invitación. Hoy día primer viernes de mayo, vamos a tener nuestra hora santa con nuestros padres fundadores a las 8 de la noche. Así es que se unen 8 horas Dallas, Texas, 7 horas Ciudad de México y bueno, y en diferentes lugares donde estén, ajusten el horario, pero no se la pierdan. Unámonos en oración junto con nuestros padres fundadores y nuestras hermanitas Estela Mari. Gracias. Hasta el próximo viernes. Bendiciones. Un abrazo fuerte.
El Señor les bendiga y sí, nos encontramos el próximo viernes, Dios mediante.